Número 10. Hermana celosa. En 2016, Stefania Dubrovina fue apuñalada 189 veces. Fue descubierta muerta y desnuda en San Petersburgo, Rusia, con los ojos arrancados de la cabeza y las orejas cortadas. Su hermana, Elisabetta, era la responsable. Según las autoridades, cometió el asesinato por celos después de perder los estribos en una ira alimentada por drogas. Stefania tenía solo 17 años cuando fue asesinada. Era una hermosa aspirante a modelo. Elisabetta tenía 22 años y aparentemente estaba extremadamente celosa de que su hermana menor fuera más atractiva y más popular que ella. Así que tomó algunas drogas, fue al departamento del amante de Stefania, un hombre que le doblaba la edad llamado Alexei Fatev, y lanzó su brutal asalto. Fue Alexei quien descubrió el cuerpo de Stefania después de que regresó a casa luego de comprar una botella de vino. La policía logró atrapar a Elisabetta antes de que pudiera escapar y esconderse, y fue enviada a una institución psiquiátrica para su evaluación. A pesar de que claramente cometió el asesinato, técnicamente solo ha sido acusada de ello. En realidad, aún no ha ido a juicio, ya que tenía que terminar de someterse a su evaluación psiquiátrica. Pero ahora que se la consideró apta para ser juzgada, todos estamos esperando ver qué tipo de sentencia recibirá. Con toda probabilidad, Elisabetta será condenada a 25 años como mínimo. Número 9. Hermana asesina. La mujer de Florida de 27 años que mató a su hermana menor en marzo de 2022 finalmente fue acusada de asesinato. Según la policía, Angeli Domínguez se dirigía hacia el sur por la autopista de peaje de Nueva Jersey en el Ford Mustang de su novio cuando la policía finalmente la alcanzó en Cherry Hill. Esto estaba a unos 145 kilómetros de la escena del crimen. La policía descubrió 5 pistolas en el maletero del vehículo de Angeli, que su novio les dijo que había robado. Más temprano ese día había conducido desde su casa en Jacksonville hasta Little Ferry para quedarse con su hermana Omely y algunos otros miembros de la familia en la casa de la madre de los hermanos. Angeli le había pedido algo de dinero a su hermana menor. Omely se negó y luego Angeli le disparó a quemarropa en la cabeza. Su hermano de 16 años acababa de llegar a casa de la escuela y escuchó el disparo del arma. Corrió a la sala de estar donde encontró a una de sus hermanas muerta y la otra cubierta de sangre. Antes de que nadie tuviera tiempo de interrogarla, Angeli salió corriendo de la casa, se subió al auto de su novio y se fue. El hermano llamó a la policía y Angeli fue detenida cuando intentaba huir. Omely estaba a punto de graduarse de la Union City High School y estaba estudiando para convertirse en enfermera, pero su hermana, que tenía un historial de violencia y malas habilidades para tomar decisiones, le quitó todo eso por unos míseros dólares. Número 8. Kenneth y Carrie Allen. Kenneth y Carrie Allen son hermanos de Indiana que asesinaron a su madre después de que ella se negara a participar en un extraño complot que habían tramado para matar a sus abuelos y robarles el dinero. Esto fue en 2004, justo en la época navideña, después de que su madre, Sharon Allen, se negara a ayudar a matar a sus propios padres y amenazara con llamar a la policía. El dúo de hermanos y hermanas la mataron en su propia casa en Noblesville. Días después, a principios de enero de 2005, Carrie atrajo a su abuela a la casa, donde la asfixiaron con una bolsa de plástico. Poco después, los hermanos fueron a la casa de su abuelo y Kenneth lo remató con un martillo. Fueron arrestados poco después cuando la policía detuvo su auto alquilado por exceso de velocidad cerca de St. Louis. El oficial que los detuvo pensó que estaban extremadamente nerviosos. No pudieron encontrar respuestas directas sobre a dónde se dirigían, y esto fue suficiente para provocar una búsqueda. Cuando la policía revisó el baúl, descubrió joyas, más de $1,000 en efectivo y sábanas ensangrentadas. También encontraron la identificación de sus abuelos muertos. Desde ese día, los hermanos Allen han estado tras las rejas. Se reveló que su plan había sido hacer desaparecer a todas las personas que habían matado y luego salirse con la suya con $200,000 que supuestamente sus abuelos habían estado ahorrando. Número 7. Hermanos malvados. Linda y Charlotte Mulhall, también conocidas como las Scissor Sisters, fueron a prisión en 2006 por el terrible, malvado y despreciable asesinato de Fares Wallenur en marzo del año anterior. Farah era un inmigrante de Kenia que estaba saliendo con su madre, pero las dos jóvenes irlandesas lo odiaban completamente. Las hermanas habían tenido una discusión con su madre. Farah se involucró y Charlotte lo apuñaló con un cuchillo mientras Linda lo golpeaba en la cabeza con un martillo. Luego cortaron su ya sabes qué, desmembraron su cadáver y lo arrojaron al canal real que atraviesa la ciudad de Dublín. 10 días después, un trozo de su pierna y un calcetín que aún le cubrían el pie fueron vistos flotando cerca de Crook Park. En el juicio, el juez Paul Carney dijo que era el asesinato más grotesco que había visto en su vida profesional. Charlotte recibió cadena perpetua y Linda recibió 15 años por homicidio involuntario. Su madre, que había escapado a otro país, finalmente regresó a Irlanda en 2008 y fue sentenciada a 5 años por ayudar a limpiar la escena del crimen. En 2018, Linda fue liberada nuevamente en las calles, pero su hermana Charlotte todavía está en la cárcel. Actualmente es la reclusa más antigua de Irlanda. Dicho esto, Charlotte Mulhall a partir de 2022 estaba trabajando para lograr salir más rápido de la cárcel. En el próximo año o dos, ambas podrían estar libres y limpias. ¿Es justo que un asesino esté en la calle después de solo 15 años encerrado? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Número 6. Mantenerlo en familia.
Debbie Sutant, una mujer de 51 años de Key West, Florida, se casó con un hombre llamado Joe. Esto sucedió en 2015. El problema con esta situación es que Debbie y Joe son medio hermanos y su matrimonio es ilegal en los Estados Unidos de América. Es difícil decir qué es más perturbador, que alguien asesine a su hermano o se case con él. Debbie tenía 35 años y Joe 23 cuando se conocieron por primera vez en 2003. No crecieron juntos, ni siquiera se conocían. Habían sido hermanos perdidos hace mucho tiempo que compartían el mismo padre, pero se conocieron de la manera más platónica posible. Pero luego en su segundo encuentro las cosas se pusieron picantes. 2 semanas después se mudaron juntos. Luego tuvieron que ocultar la relación a su familia durante los siguientes 10 años. Debbie es artista y compartió su historia sobre casarse con su medio hermano en un intento por crear conciencia sobre las relaciones amorosas entre hermanos. Ella dice que saben que comparten la misma sangre, pero que como no crecieron juntos, básicamente ni siquiera están emparentados. Fue adoptada a los 3 años y 32 años después le pagó a un investigador privado para que buscara a sus padres biológicos. Se reunió con su mamá y su papá, luego encontró a Joe y el resto es historia. Al menos lo fue hasta 2018 cuando se separaron por motivos no especificados. Número 5. El patrimonio familiar. En 2022 una pelea legal entre 5 hermanos, una pelea que lleva 14 años, se puso tan fea que 2 hermanas mayores fueron encarceladas y una de ellas podría perder su casa. Jean Mamakos e Irene Savadian son enfermeras jubiladas de 70 años. Esperaban vivir sus últimos años en paz y comodidad, pero en cambio se vieron envueltas en una batalla legal con 3 de sus otros hermanos. El problema es el patrimonio de su madre, por un valor de $2.7 millones. Cuando su madre murió en 2006, nombró a Jean e Irene los albaceas de su patrimonio. Sin embargo, sus 5 hijos eran considerados beneficiarios. Debería haber sido fácil dividirse en 5 partes, pero uno de los hermanos acusó a Jean e Irene de robar dinero y administrar mal el patrimonio. A partir de aquí las cosas se salieron de control. En 2016, después de que Jean e Irene intentaran dar un cheque de $100,000 a cada uno de sus hermanos, fueron llevadas a la corte y acusadas de intentar sobornarlos con el resto del dinero. Terminaron siendo arrestadas y enviadas a Rikers Island durante 21 días. Estas son mujeres de 70 años que son enfermeras. Irene tiene 79 años. Cuando salieron de prisión habían sido reemplazadas como ejecutores. Un juez determinó que devolvieran todo el dinero de su madre y que a Irene le quitaran su casa. Este es el ejemplo perfecto de la codicia entre hermanos. 5 adultos en sus últimos años dispuestos a arruinar toda una vida familiar, arriesgarse a ir a prisión y terminar sin hogar. Todo por una parte más grande de la herencia. Número 4. Los hermanos de Notebook. 2 hermanos en Georgia admitieron ante la policía en 2014 que tuvieron 3 veces relaciones sexuales en un camión con remolque estacionado afuera de una iglesia. Como si eso no fuera completamente extraño en sí mismo, también admitieron que sucedió después de ver la famosa película romántica The Notebook y sentirse inspirados. Christopher Buckner tenía 20 años cuando se juntó con su hermano Timothy Savoy. Los atraparon porque eran las 4:30 de la mañana de un martes y caminaban por la carretera 30. Un vecino había llamado a la policía por un posible merodeador. Los policías los detuvieron. Timothy dijo que solo estaba acompañando a su amigo a casa, pero luego resultó que eran hermanos, y por alguna extraña razón, ambos se derrumbaron y admitieron lo terrible que acababan de hacer 3 veces seguidas. La pareja fue acusada de algunos delitos bastante inquietantes que ni siquiera queremos decir en voz alta, además de merodear. A Christopher se le permitió irse a casa, pero su hermano permaneció en la cárcel por delitos graves, encerrado con una fianza de $13,400. Parece que podrá estar cumpliendo algún tiempo en la cárcel, todo porque The Notebook lo hizo mirar a su hermano bajo una luz nueva y bastante insidiosa. Número 3. La hermana mala del Dr. Oz. El famoso gurú de la salud, el Dr. Oz, tiene algunos problemas con su hermana. En 2022 afirmó que ella robó millones de dólares del patrimonio de su padre después de que él falleciera en 2019. El presentador de The Dr. Oz Show dice que los fiscales rastrearon parte del efectivo robado a cuentas bancarias repartidas en 3 países diferentes, incluidas las Islas Caimán. La hermana de Oz, Naslin Oz, supuestamente se hizo cargo de la cuenta de su padre sin permiso justo antes de que muriera. Luego, después de su muerte, atesoró su fortuna. Al vivir en Turquía pudo ocultar el dinero de la herencia de su padre, mantenerlo alejado de su otra hermana y privar a su madre de los fondos que necesitaba para vivir. ¿Cómo se salió con la suya con todo esto? El Dr. Oz afirma que falsificó el testamento de su padre en 2018 para anular el verdadero y funcionó. Este es un caso que aún está en curso, pero solo demuestra que incluso las celebridades famosas de la televisión pueden tener un drama familiar bastante intenso. Número 2. Los hermanos Cook. En 2018 un juez permitió la liberación de un recluso
ruso que confesó haber matado a 3 personas con su hermano mayor en la década de 1980. Su nombre es Nathaniel Cook, y los tribunales no tuvieron más remedio que liberar al hombre después de haber cumplido 20 años en prisión. Según la jueza Linda Jennings, había buscado todas las escapatorias posibles para mantenerlo encerrado y no pudo encontrar ninguna. Fue un tecnicismo extraño relacionado con un acuerdo de culpabilidad de hace décadas. Cuando Nathaniel admitió lo que había hecho en 2000, les dio a las familias de las víctimas un cierre, y esto le dio una gran reducción en su sentencia. Nathaniel y su hermano Anthony admitieron que entre 1980 y 1981 cometieron una ola de asesinatos en Toledo, Ohio, y asesinaron a 8 personas. Cada una de las víctimas era una mujer que caminaba sola hacia su casa o una pareja joven sentada en un automóvil estacionado. Mataron brutalmente a estas personas y luego dejaron los cuerpos para que los encontrara la policía. No fueron arrestados hasta 1998, cuando una nueva tecnología de ADN los conectó con los asesinatos, y en 2000 aceptaron el acuerdo de culpabilidad por las sentencias reducidas para que definitivamente pasaran un tiempo en la cárcel, pero eventualmente serían liberados. Y ahora Nathaniel está de vuelta en las calles mientras su hermano espera obtener la libertad condicional. Número 1. Los hermanos Briley. Había 3 hermanos Briley: el mayor, Linwood Earl Briley, luego James Diddle Briley Jr. y Anthony Ray Briley. Comenzaron una ola de asesinatos y robos en Richmond, Virginia en 1979. Cuando terminaron, 7 personas habían muerto y solo 2 sobrevivieron. Pero la idea comenzó a principios de 1971. El 28 de enero, Linwood Briley cometió el primer asesinato por sí mismo. Desde la ventana de su casa le disparó a su vecina de 57 años, Orlene Christian. Lo hizo mientras ella estaba afuera colgando algo de ropa en un tendero. Simplemente puso su rifle en la ventana, apretó el gatillo y actuó como si nada hubiera pasado. Fue capturado por la policía, enviado a la cárcel y liberado al año siguiente. En 1979, los 3 hermanos decidieron que era hora de emprender una locura de asesinatos. Se juntaron con un cómplice llamado Duncan Eric Meekins y durante 7 meses cometieron asesinatos al azar y robaron a la gente. Después de que fueron capturados, Linwood y James fueron condenados a muerte, pero luego escaparon con otros 4 reclusos del corredor de la muerte en el centro correccional de Mecklenburg, en Virginia, en 1984. Los hermanos fueron recapturados en junio por el FBI. Esta vez fueron encerrados definitivamente. Linwood fue ejecutado más tarde ese mismo año, y James en 1985. El último hermano, Anthony, recibió una sentencia de 119 años. Todavía está encarcelado en el centro correccional de Augusta. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías descubrir que tu hermano está robando todo el dinero de tu familia o descubrir que tu hermano ayudó a encubrir un asesinato? Cuéntanos cuál es peor abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.